Lucero prima, alumbra pa' yo ver. Lucero prima, alumbra pa' yo ver. Lucero prima, alumbra pa' yo ver. Lucero prima, arriba en ganga pa' yo ver. Lucero prima, lucero madruga. Lucero madruga, lucero madruga. Palonganga, marrayo pacha que boja. Buenas noches, fume palonganga. Marrayo pacha que boja. Mano con mano nunca endiaga, mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau. Si tiene miedo a comprar un guau. Guau, que hincha marrayo pacha congo. Abre camino pa' Lucero. Abre camino pa' Lucero. Bianco, bianco. Yo dicen ganga, abre kutu wirindinga, taque bonda tatai tiraca, munda praca, y acá na funda en kele kuna manguaco. Ya Wisa dice va con licencia, fundi en cama, dice va con licencia en Gusandundu, dice va con licencia Saunti, Caungo en Toto, dice va con licencia Kisi Musenga, licencia Mayanquere, Centellandoque, Nueve Saya, Viento Malongo, Luna Nueva, Siete Saya. Va con licencia en Zambiampungo, va con licencia Munalongo en Zambul, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, Cabo Guerra de Tetetié, licencia en Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Luceno Suano, licencia Quilanga en Pungo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia en Fumbe que cuenta Cheche Bacheche arriba en Ganga, arriba en Toto, licencia Musilango, licencia Guatariamba, Mamá Umbo, Mamá Kengue, Sarabanda, Lucero Madrugá, licencia en Cunialemba, Naribe, Sanga en Fumbe, licencia Quilanga Zonga, licencia Lungoa, dice licencia todo cuenta, dicen Cheche Bacheche, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto, dice licencia, dice de Quiyumba en Fuiri, dice licencia, va Piango, dicen Sila, dicen Sara, dicen Cunalombo, dicen Yavanzara, dicen Careajo, dicen lo propio, dicen Finda, dicen Bac, dicen Sara, dicen Bacheche, dicen Paqueburie, dicen los Mundeles, que son Burcutela, que son Cosamala, dicen carajo, dicen Paqueburie, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen todo un fumbe que cuenta, dicen Ganga, dicen Tulumana, dice que en Bonda, dice Pato, dicen Pangueame, dice Pato, dicen Tataíta, Tata, allí dicen Geyo, dice para que cuenta, dicen Cheche, dicen Bacheche, dice arriba en Ganga, Gariajo, dice va licencia lo propio, dicen Calunga, dice va con licencia, dice de lo propio, dicen Tango, dice va con licencia, dice lo propio, dicen Quiyumba, Infuiri, Gariajo, dice va con licencia de todo, dicen Yayi, dice que cuenta, dicen Ganga. Hoy vamos a realizar una ensara para quitar la protección del enemigo, la protección africana. Hemos dicho en otras ocasiones que cuando nosotros quitamos una protección es porque esta persona ha utilizado este espíritu para hacer daño. Y como lo ha cogido para hacer daño, nosotros tenemos la oportunidad de recoger o mantener atado este espíritu. Esta representación de un espíritu africano que en vida era santero y también era gangulero, es un buen espíritu, pero que esta persona nos ha traicionado y por lo tanto nosotros tenemos que recoger a este espíritu por medio de un tanguame, una trampa que vamos a hacer. Como los espíritus son ganguleros, pueden venir al llamado que realiza un tataíta o una yay. Tenemos que tener, para hacerle esta tanguame, esta trampa, tenemos que tener una enzunga, un tabaco que fumó
esta persona dejando la saliva. Muchos religiosos, cuando comienzan en la religión, los padrinos guardan el tabaco que le dieron a fumar porque no saben que ellos lo tienen que ripiar y no dejarlo entero para que no exista ninguna trampa así a sus espíritus. Por lo tanto, estas formas de trabajo que vamos a demostrar casi siempre tienen que estar arraigadas muchas veces a que esta persona fue ahijado del padrino, pero esta persona traicionó el Munanzo Congo y por lo tanto el castigo va a ser quitarle la protección. Si esta persona no incurre en errores y se mantiene correcta en su religión, pues el padrino nunca va a tener que utilizar el pedazo de enzunga que él fumó, el pedazo de tabaco. Al presentar estos trabajos o estas tanguames, estas trampas, pueden ser muy peligrosas porque los espíritus pueden venir muy agresivos al saber que van a hacer una trampa y van a querer de todas formas escapar. Pero los convenios o tratados que se realizan en la religión pues van a parar de que el espíritu pueda irse. Hacemos como especie de una telaraña, o vamos a hacer como especie de una telaraña, para que el espíritu caiga en la trampa. Aquí podemos ver la representación del Entoto Yaca, la tierra que se representa este Munanzo Congo. Y, por lo tanto, van a haber muchos inquisi espíritus, inquisi malongo, que van a coger a este espíritu por medio de los convenios o tratados que nosotros presentamos. Como es natural, todos los religiosos no tienen esta facultad de poder coger los espíritus o el espíritu de una persona. Ya hemos dicho que para nosotros quitarle un espíritu a una persona, esta persona tiene que haber cogido la protección para hacer daño. Muchos espíritus que trabajan son mandados por su propio dueño a hacer trabajos malongos, atrasando así al espíritu que es su protección. Por lo tanto, tenemos que saber cómo es que funcionan todas estas cosas para no tener errores. Como es natural, es posible que ustedes no lo puedan hacer, pero sí van a ver la forma primitiva al cual podemos trabajar y así nos damos cuenta de cómo funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. Todas estas presentaciones datan de cientos de años y han sido un tabú que ha estado escondida a través de cientos de años. Claro que esto es una nueva versión que estamos haciendo basado en estos conocimientos para poder dar a las personas y que las personas que son religiosos puedan entender y aquellos que ven este programa como un arte folclórico puedan también alcanzar lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo para conocimiento así de todos. El gangulero hace círculos para encerrar al espíritu en este círculo y que no pueda salir. Por eso siempre decimos que no se puede encerrar los trabajos que usted hace en un círculo porque encierra al espíritu y el espíritu Inquisidengaga no puede salir. Los espíritus trabajan entrando y saliendo de las patipembas, desde arriba hacia abajo. Las patipembas están hechas para verse siempre de arriba. Los espíritus ven estas presentaciones que nosotros hacemos desde arriba. Hacemos círculos y esto está representando a los espíritus Inquisidengaga que van a estar, como dicen, controlando a este espíritu. Hemos dicho que a través del tiempo que usted vaya aprendiendo más lo que es la religión del Palo Mayombe afrocubano, se encuentran en un laberinto porque las cosas van siendo más complicadas.
el conocimiento que podemos dar es en base a las enseñanzas que ha dado mi padrino. Por esa razón siempre decimos que los trabajos que nos enseñan nuestros padrinos se llevan al pie de la letra para que no pierdan su fuerza y el poder que ejerce estas patipembas o signos en base al trabajo que nosotros estamos realizando. Las complicaciones en esta religión son diversas y el modo que tiene el gangulero de realizar los trabajos depende de las enseñanzas que fueron impartidas por sus padrinos. Aquí vemos que hace bisongo, cruces. Esto significa que va a estar rodeado de espíritus que en vida eran ganguleros. Y esta representación no va a dejar que este espíritu que tenemos pueda salir del trabajo. Ahora hacemos especie de una telaraña. Esa telaraña va a estar, como dice, controlando al espíritu. Ya el espíritu está controlado, a pesar de que usted sacó el plato, ya el espíritu se encuentra en la patipemba. Y esto no deja que el espíritu pueda escapar del tanguame o de la trampa que nosotros estamos realizando. Todas estas cosas son un poco conflictivas. Todas estas patipembas o signos que nosotros realizamos tienen un convenio, un tratado que muchos religiosos lo desconocen. Por lo tanto, dar conocimiento de estas formas primitivas haciendo un tanguame, una trampa para recoger al inquisi o al espíritu principal de este mundele que ha traicionado este Munanzo Congo o ha traicionado a otras personas, podemos castigarlo, como decimos, cogiendo a sus inquisis, cogiendo a sus espíritus. En ocasiones, los espíritus son tan poderosos, tan fuertes, que solo lo podemos retener por un tiempo. Muchas veces no los podemos quitar. Muchas veces estos espíritus son tan fuertes y tienen tanto poder que no lo podemos quitar por completo, pero sí lo podemos separar por un buen tiempo, y esto va a causar problemas a su enganga, porque en cuanto está cogido este espíritu, nosotros estamos mandando inquisis de enganga, inquisis malongo, que van a controlar su enganga, y cuando ya él entre a su enganga de nuevo, ya la enganga va a estar controlada por otros inquisis de enganga que van a mantener con control, y esos mismos espíritus van a rear el espíritu al dueño de la enganga, y ya eso va a ser un contratiempo para la persona que no conoce, y para las personas que conocen van a verse en un grave error, porque esa enganga va a haber que reconstruirla, porque ya está, como decimos, afectada por los inquisis de enganga que mandó el tata o el tataíta o la yayi. Cuando trabajamos con círculos, lo estamos haciendo con lucero, pero depende los círculos o los bisongos o las cruces que nosotros ponemos dentro del círculo, y así van a ser diferentes deidades. Si bien cada círculo va a representar diferentes deidades o representación de esos espíritus, pues vamos a tener ese poder para nosotros controlar a este espíritu que es protección de esa persona. Los ganguleros siempre están en conflicto. Las traiciones en la religión puede costarle caro a la persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Si bien la representación del primer círculo representa a Lucero, porque Lucero va a cerrar los caminos de este espíritu. Ya hemos dicho en otras ocasiones que cuando son espíritus de luz, esos espíritus no se pueden quitar. Solo podemos quitar el espíritu que la persona como gangulero utilizó
para realizar en Saras Malongo o hacer malos trabajos. Y esta forma que ustedes están viendo aquí son siempre un tabú para todos los religiosos. Por eso aprendemos de estas formas primitivas, y si no podemos entender, vamos a ver de nuevo el programa, porque todo esto consiste en una trampa o un tanguame, como decimos en la religión. La fuerza y el poder que ejerce todas estas patipembas o signos nos demuestra lo primitivo que puede ser estos trabajos en la intimidad de Sumunanzo Congo. El gangulero pasa por toda la patipemba y por toda la empemba, la vela, a la representación del espíritu. Y este espíritu quiere salirse, pero siempre es controlado por todos los convenios o tratados que existen. Tiene que pasar primero 3 círculos, tiene que pasar una telaraña, después pasar los espíritus que aparecen, después espíritus que fueron en vida gangulero, y va a haber una gama de fuerzas y poder que él no va a poder, que él tiene que asumir, porque como es religioso puede estar llamado por convenios o tratados que el gangulero ha podido hacer. Estos trabajos siempre son, como dicen, conflictivos. Muchas veces hay que pasarla a este espíritu, muchas veces tenemos que dar conciencia de que su caballo o su dueño lo está utilizando para realizar malas artes y que lo ha estado atrasando por todo este tiempo. Y eso, como es un espíritu protector de la persona, no podemos atrasar nuestros espíritus protectores, tenemos que darle luz para que el espíritu pueda entender lo que está sucediendo. Podemos ver que está el espíritu en 4 velas. Esto le está dando al espíritu ver cómo fue la caída de él, y que él es un espíritu porque como su caballo lo tiene materializado, pues él se cree que es un espíritu, pero se cree que está vivo. Él es un espíritu, pero se cree que está vivo. Y estas son las razones que lo ponemos en 4 empembas, con entoto de enfinda, con tierra de cementerio, para que el espíritu pueda verse él mismo como él dio su caída y tenga algo de terror por su trabajo que ha hecho. Nunca podemos utilizar nuestras protecciones africanas para realizar malas artes. ¿Cómo es eso? Es simple. Muchos ganguleros mandan hasta sus propias protecciones a realizar un trabajo. Cuando estas protecciones llegan a un Munanzo Congo que el padrino o el tataíta conoce sobre estas reglas, pues simplemente van a perder al espíritu. El espíritu es poderoso y fuerte, pero cuando sale de su Munanzo Congo, por medio de convenio tratado que lo está llamando otro tata o tataíta o una yayi, esto va a estar entonces más complicado para él, porque cae en un tanguame, en una trampa, una telaraña, como le dicen. El gangulero va a amarrar al espíritu con hojas de maíz, encangre y mazango. Va a ser una encanga, que significa un amarre, un encanga, amarrando así al espíritu. Hasta ahora el espíritu no ha estado amarrado, ahora vamos a amarrar al espíritu. Todas estas cosas son bien complicadas. Es verdad que no podemos muchas personas alcanzar este trabajo, pero hay personas que sí lo van a analizar, porque lo van a chequear unas cuantas veces y van a poder entender mucho más lo que estamos expresando, que como es natural, es difícil para todas las personas, hasta para mí, que lo tuve que aprender. Cada persona o cada gangulero
realiza sus trabajos, como decimos, por las enseñanzas que su padrino les da. Pero nosotros podemos aprender la enseñanza de otros padrinos, porque así se representa esta religión. Ahí pudimos ver el mocho de tabaco, el pedazo de enzunga que fumó la persona. Si no tenemos el tabaco que fumó esta persona, que ha dejado la saliva en él, no podemos quitar a la protección del enemigo. Estas formas que se realizan o estas huangas o guerras son poderosas y traen muchas malas consecuencias a la persona que se le hace, trayendo un desajuste a su cordón espiritual y un alejamiento de los espíritus de luz. No significa que solo quitarle este espíritu va a quitar el espíritu, sino va a traer consecuencias catastróficas a la persona que se lo están haciendo. Por eso es que amarra la enzunga con encangre y mazango, como dicen, un encanga. Una encanga significa un amarre, y ese tabaco es amarrado y a la vez está amarrando a la persona que lo fumó. Por eso siempre los padrinos, cuando fuma el ahijado, que es nuevo en la religión, pues guarda ese tabaco, esa enzunga, y en caso de traición, el gangulero va a arrebatar su espíritu principal africano, y esto, como le hemos dicho, va a traer grandes consecuencias. Ahora pasa por la polla candela al espíritu. De esta manera doblega al espíritu para así que este espíritu vaya perdiendo su poder y su fuerza de las corrientes materiales o espíritu que puede llamar para su defensa. Podemos llamar a Centella, Centella Andokin, a Lucancasi. Podemos llamar, como dice, a Tata Lungüisa. Podemos llamar a Carire, a Soquinacue. Podemos llamar a Lucancasa y todas estas cosas que podemos decir. Vamos a utilizar una berenjena y esto va a ser como una tumba para este espíritu. Pero va a estar en el convenio tratado de Centella. Como decimos, vira vira, Centella vira vira, que significa tratado con Centella. Y vamos a ir preparando esta tumba para así poder mantener a este espíritu atado, como decimos, fundi en cama, que significa muerto en la tumba. Fundi en cama es como decimos cuando vamos a enterrar, cuando vamos a coger a este espíritu. Los tratados o convenios, cuando se hacen estos trabajos o estas ensaras, siempre es con Lucancasi, con Tata Lungüisa, con el propio Sarabanda, también con Centella Andokin. Ya hemos dicho que cuando hablamos de Centella Andokin es porque estamos ensarando, estamos haciendo un trabajo de malas artes, trabajos malongos. Y esto es como podemos decir que podemos llamar a Centella, como decimos, Centella Andokin. Hay quien dice, no, porque yo soy hijo de Centella Andokin. No, usted no es hijo de Centella Andokin, usted es hijo de Centella solamente. Centella Andokin, como hemos dicho, es cuando trabajamos con centella en zaras malongos o trabajos malos. Siempre es bueno recordar cómo es que funciona esta religión para tener entendimiento sobre ella. Vamos a estar llamando a los espíritus de Inganga. Son aquellos espíritus que viven en la Inganga, pero son del monte. Y por lo tanto también vamos a utilizar una tijera
Kesi ensama para cortar las corrientes que queden del espíritu, rompiendo así todas sus acciones para poder defenderse del tanguame o de la trampa que hemos hecho. Cuando realizamos este tipo de trabajo, vemos cómo el gangulero presenta el pedazo de enzunga, el pedazo de tabaco, que fue envuelto en una tela roja, amarrado, y después con el cangrimasango vuelto a amarrar, porque es así como podemos amarrar a los espíritus. Los espíritus los amarramos en base a la hoja de maíz que nosotros tenemos para poder realizar cualquier tipo de amarre, o como decimos, en canga, en cangue, es como decimos, amarrar. Pero bueno, cuando decimos en cangue estamos amarrando la encila, las cuatro esquinas. Cuando decimos en canga es amarrar. Y todo esto está basado en años de conocimiento y experiencias vividas. El gangulero, el tataíta Oswaldo Sesti, echa en toto de enfinda, echa tierra de cementerio. Esta tierra de cementerio va a recordar a este espíritu cómo que dio su caída. Por eso pusimos palos abajo y después pusimos alguna hierba para romper acciones. La hierba puede ser rompezaragüey, para así romper las acciones de este espíritu, ya que este espíritu todavía le puede quedar mucha fuerza y puede escapar del tanguame o de la trampa que nosotros estamos realizando. Yo expreso todo esto y todo esto es un poco complicado para muchas personas, como es natural, pero siempre va a poder tener referencia de cómo poder quitar una protección a una persona que sea nuestro enemigo. Por eso tienen los religiosos o los tatas, tienen mucha fama de trampa. Siempre están los religiosos alimentándose de otros espíritus. En este caso yo no necesito este espíritu, pero este es un espíritu fuerte que es posible que yo, si me pudiera quedar con él, yo le diera mucha luz porque es un espíritu de mucho conocimiento. Pero hoy, a la vez hoy, no va a haber nada de eso. Muchos de estos espíritus no ceden y quieren volver con su dueño, con su caballo, y esto puede acarrear problemas que pueda traer malas corrientes a su Munanzo Congo. Pero, por lo tanto, como se ha hecho todo este tanguame, toda esta trampa, que ha sido tan difícil para todos poder ver cómo es que un gangulero puede arrebatar la corriente y el espíritu que ha sido utilizado para realizar malas artes. Ya hemos explicado que los espíritus de luz no se pueden quitar a la persona porque son espíritus de luz. Pero sí, los espíritus de luz pueden alejarse por trabajo o en Sara que han hecho, y estos espíritus de luz entonces se separan un poco de la persona y no le van a dar el apoyo o la ayuda que necesita la persona para resolver cualquier tipo de trabajo. Esto corresponde conocerlo, como decimos, mucho más. Y como es natural, hay padrinos que desconocen todas estas formas primitivas, no solo hacerlo, sino poderlas expresar, que es un poco más difícil para aquel que lo puede estar aprendiendo para realizarlo. Siempre el padrino va a tener una trampa para su ahijado en caso de que el ahijado falle, en caso de que el ahijado cometa errores o quiera en un momento determinado echarle alguna
mayumba o brujería al padrino, que eso está sucediendo hoy en día, pero eso no se ve mucho. Nunca el ahijado puede hacer una mayumba al padrino porque la ganga no lo permite, ni la ganga permite que le hagan trabajo al ahijado si éste no ha traicionado el Munanzo Congo. Para mí, Palo Mayombe es bien extenso. Palo Mayombe me ha enseñado a mí en mi vida muchas cosas y yo, como es natural, no quiero de que esto se quede al olvido. Aquí podemos ver cómo el gangulero con una quesi en sama va cortando las corrientes del espíritu. Esto va a finalizar con toda la forma que tiene este espíritu de poder y fuerza, y así va a romper esas acciones del espíritu. Con todo lo que hemos hecho, no hay forma de que este espíritu pueda salir. Aquí podemos ver la centella, aquí podemos ver, como decimos, la quesi en sama, la tijera que necesita todas las engangas, pero tienen que estar cerradas y amarradas con una tila roja, porque si se abren la enganga, va a romper las acciones de su propia enganga. Los trabajos están hechos para verse de esta forma, desde arriba. Los espíritus lo ven así. Es como los espíritus ven las ensaras o trabajo que hace un gangulero. Las representaciones que hemos dado son de Entambatilanga del tiempo Congo, y el modo que tiene el gangulero de trabajar son representativas del padrino, del padrino, del padrino, del padrino, del padrino, y esto es una cadena que ha sido oralmente enseñada, y como es natural, aquellos ganguleros que tienen una forma de captar los trabajos más rápido que otros, pues simplemente pueden después realizarlo con algunos apuntes que al salir del Munanzo ellos pueden hacer, porque no pueden tener apuntes en el Munanzo Congo, estar apuntando lo que está haciendo el padrino. Después ellos pueden, si el padrino lo cree necesario, ellos pueden preguntar al padrino. Claro, por supuesto, si el padrino está, como decimos, con ese carácter para querer enseñar lo que él hizo. Muchos religiosos se mantienen en un tabú porque desconocen las formas primitivas de trabajar en la enganga. Desconocen la forma primitiva del palo mayombe afrocubano y pueden crear o inventar formas de trabajo que son, como decimos, no entendibles para las personas. Muchas personas pueden hacer un trabajo, pero no lo pueden explicar. Hoy nosotros estamos explicando y está arreando ahora al espíritu amarrado para la enganga, con un huenquén cuya cumbamba, con un guiro de arreo. Y esto va a estar en la presentación del trabajo para poder arrear o mandar al espíritu para la enganga, para estarlo amarrando y controlando de esa manera. Estos espíritus no son como otros espíritus que lo podemos embotellar. Estos espíritus tienen que ser amarrados y mandados directamente a la enganga, al banfume o muerto principal de la enganga, donde el espíritu va a estar controlado, y puede ser que lo podamos tener por un año, por 3 meses, por 6 meses. Ya el espíritu de usted va a decirle el tiempo que puede estar, o simplemente se lo vas a poder quitar para siempre, rompiendo así las acciones de su cordón espiritual y trayendo, como decimos, un desbarajuste a sus corrientes espirituales y materiales. Todo esto comprende en las reglas congas del Palo Monte. Aquí podemos ver la enzunga que él va a meter también en la enganga. Todo esto está relacionado con la trampa, con un tanguami, y de esa manera los ganguleros pueden realizar trabajos que pueden estar afectando a otros religiosos
o a otros enemigos cuando estos son enemigos de la persona que realiza la ensara. Todo esto es bien complicado. Todo esto puede traer graves consecuencias a la persona que se lo hace. Por eso no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para conocimiento de todos los religiosos. Para cuando usted le hablen de una trampa o de quitarle a un espíritu, usted sabe lo que hay que hacer y no le metan cuento de que lo van a amarrar con una hojita de maíz y ya el espíritu está amarrado. No puede ser así. No es cierto, no hay forma, porque esos espíritus tienen gran poder, porque son protecciones de la persona y están más desarrollados que otros espíritus. Lo que sucede es que su dueño lo ha cogido para realizar malas artes y nosotros tenemos esta oportunidad y a la vez tenemos la enzunga, el tabaco que fumó esa persona que traicionó a Munanzo Congo. Muchas veces usted va por ahí y fuma una enzunga y no la ripea. Cuando usted termine de fumarse un tabaco, usted tiene que ripearlo y después en los pies con el zapato sin zapato tiene que ripearlo, echarlo para adelante y para atrás hasta ripear todo el tabaco para romper todas las acciones que pudiera tener que le pudieran quitar a sus espíritus. Un ensalamaleco para todos los tataíta allá y enguellos que Sambiampungo Cutaren todos los días me da hue, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia, mundo cuava. Agüe, dicen carajo, dice agüe, dice careajo. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Buenas noches, santas noches, querequete. Con permiso de mi entoto, querequete. Con licencia de marihuanga, querequete. Con licencia en Belenganga, querequete. Con licencia Tronco Ceiba, querequete. Saludando Tolunquisen, querequete. Pa' lo mundo mi confianza, querequete. Solo propio Lucan Casi, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Con licencia del Ontoto, querequete. Con licencia del Enfinda, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Escuchan cuentos anguleros, querequete. Son las horas ensarando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Cuenta cuento, mayumbero, querequete. Cuentan gangandokin yaya, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Escuchan cuento ya mi enganga, querequete. Son los propios tulumana, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Escuchan cuento todo angulero, querequete. Sambiampungo me cutara, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Escuchan cuento lucerito, querequete. Escuchan cuento zarabanda, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Sube pico loma ganga, querequete. Son las horas gangulero, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete.